Vamos a ver cómo podemos analizar un filtro pasabanda. Bien, si nos fijamos en la estructura que tiene el circuito, podemos ver que consta de dos filtros. Uno, filtro pasabajos, que sería el formado por esta resistencia y este condensador, y un filtro pasaltos, que sería formado por este condensador y esta resistencia. Bueno, en este caso, esto se va a tomar ya como un todo. Entonces vamos a tener aquí una impedancia formada por el condensador resistencia, es decir, una reactancia capacitiva resistencia, que va a estar en serie con la señal de entrada. Y vamos a tener aquí una impedancia formada por esta reactancia capacitiva y esta resistencia en paralelo, que va a estar esa impedancia en paralelo con la señal de salida, con el voltaje de salida. Entonces, si analizamos el comportamiento del circuito para señales de diferentes frecuencias, pues vemos que para frecuencias bajas, por ejemplo, este condensador va a presentar una alta reactancia capacitiva, es decir, va a presentar una fuerte oposición. Y este condensador también va a presentar una fuerte oposición. De hecho, si consideramos, por ejemplo, una frecuencia cero, la reactancia capacitiva de este condensador sería infinita. Por lo tanto, impediría, es decir, sería un circuito abierto, impediría que hubiera corriente a través del circuito. Por lo tanto, voltaje de salida sería cero. Si vamos subiendo la frecuencia de las señales de entrada, la oposición que va a presentar este condensador se va a ir reduciendo, es decir, va a permitir que cada vez haya más corriente por el circuito. Eso quiere decir que también va a haber más caída de voltaje en esta impedancia que está en paralelo con la salida y por lo tanto va a haber más voltaje de salida. Bien, pero si nos fijamos, a la vez que subimos la frecuencia y se reduce esta impedancia, también se va a ir reduciendo esta impedancia que tenemos aquí. Por lo tanto, si consideramos, por ejemplo, una frecuencia muy alta, esta reactancia que tenemos aquí del condensador va a ser baja. Por lo tanto, esta impedancia también va a ser baja. Eso quiere decir que la caída de voltaje que va a haber en esta impedancia también va a ser baja. Es decir, vamos a coger, por ejemplo, una frecuencia infinita. Este condensador no presentaría ninguna oposición, pero este tampoco. Es decir, es como si fuera un cortocircuito entre este punto y este punto. Por lo tanto, el voltaje de salida sería cero. Por lo tanto, vemos que si partimos de los dos extremos de frecuencia, para frecuencia cero, voltaje de salida cero, para frecuencia infinita, voltaje de salida cero. Eso quiere decir que en algún punto va subiendo, empezando por frecuencias bajas, va subiendo el voltaje de salida, en algún punto tiene que invertirse esa subida de voltaje de salida para llegar otra vez a ser cero para una frecuencia infinita. Bien, pues efectivamente lo que va a ocurrir es que va a haber una frecuencia para la cual este voltaje de salida va a tener su máximo y a partir de esa frecuencia pues va a empezar a reducirse otra vez. Esa frecuencia se llama frecuencia central en este filtro pasabanda. Vamos a ver el análisis. Vamos a considerar esta impedancia que tenemos aquí en serie con la señal de entrada, la ZA, R más XC. Y vamos a considerar esta impedancia que está en paralelo con la señal de salida, es decir, donde vamos a obtener la señal de salida, la vamos a llamar ZB. Ya sabemos, si las oposiciones están en serie, se suman. Y ya sabemos, en paralelo, cuando tenemos dos componentes, las oposiciones tenemos el producto dividido de suma. Bueno, pues ahora este circuito podemos considerar como un divisor de voltaje. Una ZA y una ZB. Ya sabemos, cuando tenemos dos impedancias en un divisor de tensión, queremos determinar el voltaje que tenemos en el punto medio de las dos, pues sería la ZB dividido de la ZA más ZB por el voltaje de entrada. Es decir, con eso conseguiríamos el voltaje de salida, voltaje en este punto.
Es decir, esto que hay aquí. Bien, si dividimos numerador y denominador por la ZB, nos queda esta expresión que nos permite trabajar de forma más fácil a la hora de determinar la ganancia de voltaje. Y ya, si sustituimos la ZA y la ZB en función, lo ponemos en función de los valores de la omega, es decir, de la pulsación, pues obtenemos la ganancia del circuito, es decir, la ganancia del filtro pasabanda, esta que tenemos aquí. Como vemos, el denominador de esa ganancia, la parte imaginaria, va a ser función de la frecuencia. Bien, ¿cuándo vamos a tener la máxima ganancia en este circuito? Es decir, ¿cuál es esa frecuencia para la cual obtenemos la máxima ganancia por delante de la cual de esa frecuencia la ganancia es menor y por encima de la cual de esa frecuencia la ganancia también es menor? Bueno, pues eso lo vamos a obtener si hacemos este término, que es el único que puede variar con la frecuencia, este término que está en el denominador, lo hacemos 0. En ese caso, cuando ese término sea 0, vamos a tener que la ganancia va a ser 1/3, una ganancia real. Entonces vamos a determinar esa pulsación para la cual se anula este término. Es decir, vamos a determinar la frecuencia central de este filtro. A esa frecuencia, como acabo de indicar, la ganancia va a ser máxima. Y va a ser 1/3, ganancia de voltaje. Bueno, pues haciendo esta parte imaginaria igual a 0 y despejando la omega central y de la omega central despejando la frecuencia central, pues obtengo esta expresión que hay aquí. A esta frecuencia, este filtro presentará la máxima ganancia de voltaje, es decir, cuando vamos a tener máximo voltaje de salida, que como máximo va a ser 1/3 del que estamos aplicando. Recordemos que se trata de un filtro pasivo, es decir, no va a presentar ninguna amplificación, por lo tanto nunca vamos a poder tener una señal de salida mayor que una señal de entrada. Eso se lo dejamos a los filtros activos. Bien, ahora que tenemos ya la frecuencia central, o la omega central, vamos a poner la ganancia de voltaje en función de esa omega central. Esto nos permite hacer un seguimiento en tramos de frecuencias para poder representar luego la evolución que va a tener esta ganancia de voltaje. Entonces, donde aparezca RC, en esa ganancia de voltaje, lo sustituimos por su valor, que sería la inversa de la omega central, según esta expresión que tenemos aquí. Bien, vamos a ver los diferentes casos. Vamos a coger tramos de frecuencia para ver cómo se comporta este filtro. Vamos a coger frecuencias muy por debajo de la frecuencia central. Es decir, estos valores van a estar muy por debajo de este valor de la frecuencia central. Por lo tanto, este término lo podemos despreciar, al igual que podemos despreciar el 3. Con lo cual nos quedaría que la ganancia de voltaje sería algo parecido a esto que tenemos aquí. Como vemos, el módulo que vamos a tener de la ganancia de voltaje es omega entre la omega central y aquí en el denominador esto tiene un argumento de -90, por lo tanto 0 menos -90 tendremos un módulo de un argumento de 90 grados. Eso para frecuencias muy inferiores a la central. Fijémonos, de hecho, que si esta frecuencia es 0, la ganancia de voltaje, como ya sabemos, es 0. A medida que esta frecuencia va subiendo, acercándose a la central, también va subiendo la ganancia de voltaje. De hecho, vamos a ver qué sucede cuando esa frecuencia se hace igual a la frecuencia central. Esto es lo que hemos analizado aquí. En ese caso, estaríamos eliminando esta parte imaginaria. La ganancia de voltaje, 1/3.
y sin desfase. De hecho, hemos eliminado la parte imaginaria, por lo tanto, no obtenemos ningún desfase. Bien, vamos a seguir subiendo la frecuencia. Frecuencia muy superior a la frecuencia central. En ese caso, esto es muy superior a esto. Por lo tanto, esto lo mantenemos. Esto es muy superior a esto. Esto lo podemos eliminar, igual que el 3, para que nos quede una expresión que nos dice que la ganancia de voltaje es aproximadamente igual a esto que tenemos aquí abajo, una vez que hemos hecho las apreciaciones oportunas. Con lo cual nos quedaría un número, omega c dividido omega, y en este caso que tenemos aquí este término con 90, 0 menos 90 pasaría con menos 90 grados. Es decir, vemos que la señal de salida va a ir también desfasándose con respecto a la entrada. De hecho, pasa de 90 grados para frecuencias muy bajas a menos 90 para frecuencias muy altas, pasando por fase, estando las dos en fase, por 0 grados. Bien, esta expresión nos va a decir que cuanto más nos alejemos por arriba, por encima de la frecuencia central, cuanto más nos alejemos de la frecuencia central por encima de ella, lo que vamos a tener es este valor más grande, esta ganancia de voltaje más pequeña. De hecho, si consideramos una frecuencia infinita, este término sería 0. Es decir, partimos de ganancia de voltaje 0 para la frecuencia 0, llegamos a ganancia de voltaje 0 para frecuencia infinita, pasando por una ganancia de voltaje de 1/3, que es la máxima que vamos a obtener para una frecuencia concreta, que es la que hemos llamado frecuencia central. Bien, basándonos en estos 3 casos, en estos rangos de frecuencia, pues podemos dibujar la evolución del módulo de la ganancia de voltaje según la variación de la frecuencia. Vemos que a la frecuencia central pues tenemos la ganancia de voltaje 1/3. Vemos la evolución que van a tener la señal de salida respecto a la de entrada a medida que varía la frecuencia. Como he dicho antes, pasa de desfasarse 90 grados en adelanto para frecuencias bajas a retrasarse 90 grados para frecuencias elevadas. Y la evolución del módulo de la ganancia de voltaje pues en forma de campana. De aquí ya sabemos que podemos determinar las frecuencias de corte, es decir, aquellas frecuencias para la cual la ganancia en voltaje se reduce al 70,7% de la máxima que vamos a obtener. Es decir, esto que está expresado aquí. También recordemos que podíamos definirlo en decibelios, es decir, considerar esta ganancia máxima como 0 dB, y entonces habría que determinar las frecuencias a las cuales la ganancia cae 3 dB. Es decir, esto sería menos 3 dB. O si estuviéramos trabajando con potencia, si esto fuera la potencia máxima, tendríamos que determinar las frecuencias de corte, aquellas frecuencias a las cuales la potencia cae a la mitad, es decir, ganancia de potencia al 50%. Bien, bueno, pues basándonos en la ganancia de voltaje, que es la que con la que venimos trabajando, pues tenemos que el módulo de esta ganancia de voltaje que evoluciona de esta forma de campana tiene que ser igual a las frecuencias de corte al 70,7% de la ganancia de voltaje máximo. Es decir, igualamos ese módulo de la ganancia de voltaje al 70,7% de 1/3, que era la ganancia máxima que vamos a tener. Entonces, operando con ello, lo que vamos a obtener son las frecuencias de corte. Entonces, como vemos, llegamos a la conclusión, operando con estas igualdades, de que esas frecuencias de corte me van a dar dos soluciones, más menos 3, lógico. Me van a dar dos soluciones porque tendré una frecuencia de corte inferior por debajo de la frecuencia central y una frecuencia de corte superior por encima de la frecuencia central. Las dos soluciones. ¿Cuándo tengo que coger la solución positiva? Lógicamente cuando este término sea mayor que este que está restando. Es decir, en este caso, este término
mayor que este término, de aquí despejo la omega a la frecuencia de corte y como veo esta omega, esa frecuencia de corte me da que tiene que ser mayor que 1 dividido RC. Si yo comparo esta omega de corte con esta omega central, veo que la omega central es exactamente igual a 1 dividido RC. Esta omega es mayor que 1 dividido RC, lo cual quiere decir que estoy hablando de una omega superior, de una frecuencia superior. Entonces, cogiendo valor positivo en esta expresión, más 3, y despejando la frecuencia de corte superior, pues obtengo esta expresión que tenemos aquí. Bien, cuando cojo la solución menos 3, bueno, pues cuando este término que está restando es mayor que este que está aquí. Es decir, estaremos en el caso B, en el cual, como veo, esa pulsación de la frecuencia de corte es menor que 1 dividido RC. Lo mismo de antes. La omega central es exactamente igual a 1 dividido RC. Si esta omega está por debajo de ella, es porque se trata de la omega de corte inferior, de la frecuencia de corte inferior. Entonces cogería en esta ecuación de segundo grado la solución menos 3 y despejaría la frecuencia de corte inferior. En este caso, esto es una L, que correspondería a esta expresión que tengo aquí. Bien, si yo quiero determinar ahora el ancho de banda, pues simplemente lo que hago es hacer la resta entre la frecuencia de corte superior FH, esta que está aquí, y menos la frecuencia de corte inferior FL, esta que está aquí. Y obtendría el ancho de banda para este filtro pasabanda. ¿Sí? Que me daría esta expresión que tengo aquí. Bien, pues esto sería el comportamiento del filtro pasabanda. Vamos a ver ahora otro filtro, que es el filtro eliminabanda. Vamos a ver primero la estructura que tiene. Vamos a compararlo con el filtro que hemos visto anteriormente, con el pasabanda. Si nos fijamos, aquí tenemos un divisor de tensión. Dos resistencias, la cual esta es el doble que esta. Eso quiere decir que aquí se va a quedar el doble de voltaje que en esta. Visto de otra manera, en el punto I vamos a tener 1/3 del voltaje de entrada. Bien, vamos a ver esta otra rama del filtro eliminabanda. Si nos fijamos, esta otra rama representa o es un filtro pasabanda. De hecho, es el filtro que acabamos de analizar. El punto central X era la salida del anterior filtro, del filtro pasabanda. Como sabemos, a la frecuencia central, en el punto X, vamos a tener la máxima ganancia del filtro, que va a ser 1/3 del voltaje de entrada. Es decir, que a esa frecuencia central, aquí vamos a tener 1/3 del voltaje de entrada. En el punto I vamos a tener 1/3 del voltaje de entrada. Como la salida la obtenemos entre el punto I y el punto X, a la frecuencia central, el voltaje de salida me va a valer exactamente 0. 1/3 de V de I menos 1/3 de VI. Y fuera de esa frecuencia central, vemos que la ganancia de voltaje que teníamos en este filtro era inferior. Por lo tanto, la resta que vamos a tener entre estos dos puntos, que representa el voltaje de salida, va a ser superior. Lo que está claro es que va a dejar pasar frecuencias lo más alejadas. Cuanto más alejadas estén de la frecuencia central, mejor las va a dejar pasar. De hecho, como digo, la frecuencia central del filtro, el voltaje de salida va a ser 0. Bien, vamos a analizarlo de forma matemática. Tenemos la ZA como antes, la Z que está en serie con
el voltaje de entrada, si lo consideramos esto como el filtro pasabanda. La R más la XC, por estar en serie. La ZB consideramos también la que habíamos considerado antes, el paralelo de la R y la XC, es decir, esta que tenemos aquí. Este divisor de tensión, la Vx, como siempre, ZB dividido Z más ZB por la V de entrada, lo que está aquí. Y como hemos hecho antes, dividimos numerador y denominador por ZB, nos queda esto que tenemos aquí. Y si ya ponemos estas expresiones de la Z y la ZB en función de la omega, pues tendremos la misma expresión que teníamos antes para el filtro pasabanda. Recordemos que esto representa, de hecho, ese filtro pasabanda. Bien, con respecto al divisor de tensión, la VI, R dividido a la suma de las dos por la VI, es decir, un tercio de VI. Como la salida la vamos a obtener entre I y X, es decir, VI menos Vx, vamos a tener una señal de salida que va a ser un tercio menos la evolución que vaya teniendo el voltaje en el punto X. Este tercio que tenemos aquí en el punto I, este voltaje en el punto I va a ser constante, no va a depender de la frecuencia. Sin embargo, como hemos visto, el voltaje en el punto X sí que va a depender de la frecuencia. Va a tener esta evolución. Entonces podemos poner la ganancia de voltaje para este filtro de esta manera. Un tercio, es decir, el voltaje en I, menos el voltaje en X. Como digo, va a ser función de la frecuencia. Bien, vamos a ver la frecuencia central. Es decir, en este caso que es un filtro elimina banda, ¿a qué frecuencia la salida del filtro va a ser cero? Claro, como acabamos de explicar, esa frecuencia central va a ser cuando tengamos aquí justamente la máxima ganancia, un tercio de la V de entrada. Es decir, corresponde exactamente con el filtro pasabanda que tenemos aquí. Es la misma frecuencia. Cuando este término se haga cero, cuando este término se haga cero, este término imaginario se haga cero, lo que vamos a tener es un tercio menos un tercio, es decir, ganancia de voltaje cero. Y a esa frecuencia central, trabajando con este valor, pues me va a dar la misma expresión que teníamos en el circuito anterior. Va a depender de los valores justamente de esta rama que tengo aquí. Poniendo la ganancia de voltaje ahora en función de la pulsación o de la frecuencia central, como he venido haciendo hasta ahora, es decir, aquí donde aparezca RC y RC lo cambio por su valor de inversa de la frecuencia central, pues obtengo esta expresión. Como vemos, esta parte sigue siendo igual que la que teníamos antes. Bueno, pues vamos a representar ahora, cogiendo tramos de frecuencias, la evolución que va a tener la ganancia de voltaje, el módulo de la ganancia de voltaje. Para frecuencias inferiores, muy inferiores a la frecuencia central, sí, para frecuencias muy inferiores a la frecuencia central, este término lo podríamos eliminar, el 3 lo podemos eliminar, nos quedaría este término un tercio menos esta expresión, es decir, un tercio menos J omega dividido omega C. Como vemos, vamos a tener un valor complejo, es decir, con un desfase determinado. Eso sí, si cogemos una frecuencia cero, este término se eliminaría y tendría como ganancia un tercio, que va a ser la máxima que voy a tener en este circuito. Si voy subiendo la frecuencia y llego a la frecuencia central, en ese caso, este término se elimina, esa frecuencia central, me queda un tercio menos un tercio, es decir, ganancia de voltaje cero.
esa justamente es la frecuencia que voy a eliminar y sin desfase. Bien, si sigo subiendo la frecuencia, pues veré que para frecuencias muy superiores a la central, es decir, este término se mantiene, este se elimina, el 3 se elimina y me quedaría una expresión de 1/3 menos esto que tengo aquí. Me quedaría también una parte compleja. Para frecuencias muy altas, por ejemplo, una frecuencia infinita, este término sería 0 y otra vez la ganancia del circuito volvería a ser 1/3. Es decir, como vemos, para frecuencias muy bajas, de hecho 0, cogiendo valores extremos, partiríamos de una ganancia máxima de 1/3, iría bajando esta ganancia hasta anularse y a partir de anularse en la frecuencia central y a partir de esa frecuencia central volvería a subir otra vez esa ganancia hasta llegar 1/3 para frecuencias infinitas. Bueno, pues representando eso mediante Bode, esa evolución de la ganancia de voltaje, pues tendremos una especie de campana invertida de esta manera. Aquí tenemos que fijarnos en una evolución tan extraña que tienen las fases. Vemos que aquí para frecuencia 0, una frecuencia 0, este término se anula y tenemos una ganancia con un argumento de 0. Pero a medida que vamos subiendo la frecuencia, este término va subiendo, por lo tanto iría tirando hacia los menos 90 grados. Pero resulta que cuando llegamos a la frecuencia central vuelve a estar en fase otra vez. Es decir, que entre este punto y este punto en un momento dado hay una variación de la trayectoria de esa fase. Es decir, hace una cosa parecida a esta. De tal manera que al final, a la frecuencia central, pues las señales están en fase. Y lo mismo ocurre cuando subimos la frecuencia por encima de la central. Para una frecuencia va subiendo a medida que va aumentando esa frecuencia, pero si llegamos a una frecuencia infinita, este término desaparece, con lo cual volvería a tener otra vez un argumento de 0. Es decir, que en algún momento ha tenido que haber una desviación de esa trayectoria que llevaba partiendo de 0 para volver a caer otra vez hacia 0. Bien, pues lo mismo para determinar las frecuencias de corte y el ancho de banda, teniendo en cuenta que ahora lo máximo es 1/3 también, como hemos visto, máxima ganancia que vamos a tener y que va a ser 0 justamente a la frecuencia central. Bueno, pues se hace de la misma manera que hemos venido haciendo. En este caso no voy a desarrollarlo más, simplemente indicarlo que habría que coger la ganancia de voltaje, el módulo de esta ganancia de voltaje, esta evolución que tengo aquí, módulo, e igualarlo justamente al 70,7% de la máxima ganancia que vamos a tener, que es 1/3. Bueno, pues con esto ya terminamos la parte de filtros y de la parte del tema de corriente, circuitos en corriente alterna.